Gracias, Andrés. Bueno, y para terminar esta primera parte, les queremos compartir un párrafo de una entrevista a Karina Kaplan que dice: el hecho pedagógico es siempre un acto subversivo frente al orden injusto, al posicionarse al lado de los más frágiles e invisibles. Siento orgullo de cómo la comunidad educativa ha asumido un compromiso ético poniéndose al hombro, es decir, haciéndose carne y hueso. Buenas Y eso tardes, ¿cómo les va? ¿Están ahí? ¿Me y escuchan? eso explica gran parte del agobio que expresan, la enorme tarea de producir oportunidades para que los lazos de afectividad pedagógica compensen la lejanía propia del distanciamiento físico. Todo ello es una trama institucional que brinde amparo y en la que nadie se sienta en soledad. Adri. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros, Dani, Dante. A mí me presento, mi nombre es Adriana Estupiñán, me tocó también como profesora de cuarto año transitar este trayecto junto a los estudiantes, junto a los profesores, junto a las maestras coformadoras. Y lo que me toca presentarles es un video que viene a continuación y que es una hermosa síntesis del trabajo solidario, del trabajo colaborativo, que fue uno de los rasgos principales de este año. Si bien hubo incertidumbre, es verdad, hubo también un gran trabajo entre todos, un trabajo con aportes de todos que, bueno, que reunió la mayor creatividad y la mejor solidaridad de cada uno de los que estuvimos involucrados. En este caso, el video representa en palabras y en imágenes parte de esa trayectoria de nuestras 20 estudiantes, próximamente docentes de educación inicial. Así que, Andy, si compartimos pantalla, mientras Andy comparte el video que los estudiantes hicieron con tanta dedicación y con tanto cariño para recopilar estas prácticas, les vamos a pedir apagar los micrófonos y las cámaras para optimizar esta reunión. Gracias a todos por estar. A través de este video, los y las invitamos a recorrer junto a nosotras nuestro paso por la Residencia Pedagógica 2020 en este contexto de pandemia. En este escenario tan distópico, transitamos experiencias únicas que hubiesen sido inimaginables hace apenas 10 meses atrás. Aún así, logramos hacer posible la enseñanza desde la virtualidad en la educación inicial. A partir del trabajo colaborativo, reflexivo, crítico, teniendo en cuenta la diversidad desde una perspectiva de derechos, pudimos comenzar a realizar propuestas en distintos jardines de infantes de nuestra ciudad, dotadas de sentido pedagógico, promoviendo el encuentro con otras y otros, demostrando que a pesar del contexto, el jardín se reinventaba para seguir estando, acompañando, enseñando y sosteniendo con más fuerza a las infancias. Esto fue un proceso en el cual cada una de nosotras tuvimos que aprender a llevar a cabo la enseñanza mediada por la virtualidad. Para ello, fuimos explorando y construyendo diversas herramientas, recursos y estrategias para llevar adelante la tarea de enseñar, desde el acompañamiento, el sostén, la construcción de lazos afectivos, desde la amorosidad, tal como menciona Paulo Freire. Asimismo, en el transitar de este camino, fuimos superando los obstáculos, afrontando nuevos desafíos, animándonos a innovar y sobre todo, conociendo día a día esta nueva forma de hacer escuela, aprendiendo con y de otros y otras. Pensando en el contexto actual, consideramos que es primordial el rol que cumple él y la docente frente a las pantallas y situando a Calmels 2007 en el sentido de la importancia de poner el cuerpo, los gestos, el rostro, la mirada, la actitud postural, la voz. Algunas preguntas que nos acompañaron a lo largo de este año
fueron: ¿Qué andamios necesitamos construir, sostener para la enseñanza de los más pequeños y pequeñas? ¿Cómo articular los contenidos, los campos de experiencia en la virtualidad y atendiendo la didáctica al nivel? ¿Cómo invitar a las familias a las propuestas que se realizan, ya que son ellas el nexo para llegar a los niños y las niñas? ¿Qué función cumple él o la docente y las familias? ¿Cómo construir vínculos, fortalecerlos o sostenerlos? ¿Cómo podemos promover experiencias significativas a través de una pantalla? ¿Cómo trabajar en grupo? ¿Con qué recursos tecnológicos contamos? ¿Cómo llevamos adelante la tarea de enseñar para garantizar el derecho de todos y todas a la educación? Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, se puso en evidencia una gran incertidumbre en relación a la continuidad educativa. También se acentuaron las desigualdades socioeconómicas existentes en nuestro país. La realidad reflejaba la falta de acceso a la conectividad, como también la insatisfacción de las necesidades básicas de muchas familias. Entonces, en este contexto pensamos, ¿cómo promover una educación inclusiva y de calidad para todas, todos, cuando se nos presentan realidades tan diversas, complejas y adversas? A partir de la trayectoria formativa que hemos recorrido en nuestra formación docente, la educación debería ser pensada en función de su contexto. Esto nos invita constantemente a reflexionar, a cuestionar y a resignificar nuestras prácticas pensando en el sentido de la misma. El contexto actual nos dejó en claro que la escuela siempre está presente sea cual sea la situación, y tal como lo plantea la autora Gisela Ontoglich, es necesario construir nuevas formas de hacer escuela y acompañar de otra manera, pero acompañar. Los tiempos que se nos presentan han cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de comunicarnos, como así también nos abrió nuevas puertas, nuevas oportunidades para nuestra práctica y para brindar experiencias significativas a cada niño y niña. La virtualidad le permitió a los docentes probar distintos medios y estrategias para transmitir la enseñanza, y a nosotras a innovar y diseñar recursos digitales acordes al contexto de cada niño y niña y su familia. Por lo tanto, hoy la presencia es virtual. De esta manera, los diversos recursos que utilizamos, como los videos, imágenes, GIF, flyers, audios, encuentros por Zoom, por Meet, grupos de Facebook, de llamadas, conferencias, entre tantos otros modos, son nuestras bases, recursos y estrategias para poder llevar a cabo la enseñanza, buscando así mantener los vínculos y llegar a cada uno de los hogares. Para ello, el trabajo y proceso en equipo fue fundamental. Trabajamos y aprendimos codo a codo junto a las docentes coformadoras que abrieron las puertas de las salas y a su vez las familias que nos abrieron las puertas de sus hogares, permitiéndonos entrar y comenzar juntos y juntas este nuevo camino, que fue y sigue siendo una construcción constante. La práctica y la enseñanza nos ha permitido reflexionar y pensar la enseñanza entre todos y todas, realizando aportes y nuevas miradas desde una reflexión continua. Asimismo, en este camino no estuvimos solas, tuvimos el constante acompañamiento del equipo de profesores y tutores que estuvieron con nosotras pensando no solo en las propuestas pedagógicas, sino también siendo parte del recorrido de este camino de nuestra práctica. En este contexto de enseñanza virtual, las familias son las principales intermediarias entre la institución educativa, los y las docentes y los niños y niñas. Es por esto que es necesario trabajar en conjunto desde una crianza compartida, para construir vínculos que nos permitan tener una comunicación en la que circule la palabra, habilitando la escucha de ambas partes, y conocer cuáles son sus intereses
para llevar a cabo propuestas didácticas contextualizadas y experiencias con sentido pedagógico. En este tiempo, las familias cumplen un rol fundamental, ya que tienen que disponerse para llevar a cabo las propuestas de enseñanza con los niños y niñas, y al mismo tiempo son quienes nos comparten fotos, videos y comentan sus experiencias en los hogares. En este paso por el jardín pudimos ser testigos del gran esfuerzo que realizan las instituciones para poder llegar a todas las familias, haciendo todo lo que esté a su alcance para poder tener contacto con los niñas. Cada experiencia de enseñanza fue de la mejor manera posible a los niños y niñas y sus familias. Los nuevos desafíos de esta virtualidad incluyen propuestas de juegos como pilar de la educación inicial, donde la creatividad y la imaginación nos permitió seguir garantizando un derecho esencial de las infancias. Se pensaron y se siguen pensando un amplio abanico de propuestas significativas, teniendo en cuenta la selección de materiales accesibles, la creación, grabación de esas propuestas, haciendo una constante interpretación y lectura de lo que sucede en el núcleo familiar, preocupaciones, necesidades, brindando así sostén y acompañamiento en tiempos inciertos. En el presente encontramos con diversas incertidumbres, las cuales nos incentivaron a pensar en nuevas formas para llevar adelante propuestas pedagógicas que sean significativas para los niños y las niñas. A modo de cierre, valoramos la disponibilidad con la que se presentaron las docentes coformadoras, los y las docentes asesores y tutores, quienes nos guiaron y ayudaron en la construcción y posicionamiento de nuestra identidad docente, promoviendo la autonomía en cada propuesta. Cada experiencia ha dejado en nosotras una huella que nos acompañará en la trayectoria de nuestra formación, de nuestro rol docente, las cuales estamos dispuestas a seguir enriqueciendo y construyendo nuestras prácticas día a día. En este año damos lugar a los 5 ejes abordados: comunicación con las familias, recursos y herramientas tecnológicas, vínculos con las familias, con los niños y niñas, con las docentes coformadoras, institución, propuestas didácticas y evaluación de la enseñanza. Su plata rindió. Bueno, por el video que han dejado plasmado con un poquito de la práctica de este año. Así que les agradecemos nuevamente y ahora sí vamos a dar paso a los ejes de trabajo. Invitamos al primer grupo. Bueno, hola a todos y todas las que están presentes. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho. Sí, Mela. Me voy a poner mi sombrero de la palabra. Bueno, nosotras somos Melanie y Karina, estuvimos en el CDI Dr. Iglesias, y nuestras compañeras son Débora y María, que estuvieron en la Escuela Infantil Mundo Nuevo. Vamos a presentar y a conversar acerca del eje comunicación con las familias en este contexto tan particular en el que nos encontramos.
partiendo de que las familias son un pilar fundamental en la enseñanza de los niños y niñas en la educación inicial, las autoras Rosa Violante y Claudia Soto 2010 mencionan que la consolidación de un vínculo estrecho entre las familias y la institución es una práctica necesaria, es una condición necesaria para una práctica de buena enseñanza. Entonces, desde nuestro rol como futuras docentes y a través de nuestras trayectorias, reconocemos que las instituciones educativas deben generar redes que sostienen y cuidan a las infancias. Deben ser un espacio común donde las interacciones que se logren generen encuentros y experiencias significativas. De esta manera, este contexto actual de la pandemia generó que las familias fueran el principal nexo de comunicación, permitiéndonos que la enseñanza fuera posible. Le voy a pasar mi sombrero a mi compañera María. Gracias, Mel. La comunicación con cada una de las familias fue clave. La contención y el acompañamiento fueron esenciales para poder lograr el fortalecimiento y la construcción de vínculos, permitiendo la comunicación constante y enriquecida entre los hogares y las instituciones educativas. Cada momento de comunicación permitió sostener el territorio de la enseñanza en la educación inicial. A través de la crianza compartida se generaron los espacios para juntos acompañar a las infancias. En esta tarea de educar, criar y cuidar, los diferentes jardines necesitaron responder al contexto actual. Para esto fue necesario volver a mirar y construir nuevos sentidos que nos inviten a pensar sobre nuestras prácticas y nuestro rol docente. Nos invitaron también a buscar los medios necesarios de comunicación y a garantizar el derecho de la educación inicial. Hay una frase de un proverbio africano que nos dice: para educar a un niño o una niña se necesita una tribu entera. Identificadas en esta frase, creemos que en este contexto y mediante la comunicación con las familias, se logró sostener a la tribu que cuida, educa y acompaña a nuestros pequeños y pequeñas. Le paso el sombrero a mi compañera Débora. Muchas gracias, Mari. Bueno, y continuando, asimismo, las experiencias en la residencia pedagógica y en la trayectoria construida a lo largo de nuestra formación nos permitió pensar en la importancia de la comunicación con las familias y también del apoyo que deben brindar las instituciones educativas, las cuales complementan y fortalecen la tarea de crianza de las infancias, teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos en acuerdos compartidos con quienes son esenciales y referentes en la vida de cada niño o niña. Pensando en esto y teniendo en cuenta todo lo transitado en esta situación tan particular que atravesamos, pudimos lograr llegar de distintas maneras a través de la virtualidad como herramienta para comunicarnos y seguir sosteniendo la enseñanza. Aunque este camino de enseñanza en la virtualidad comenzó con muchas incertidumbres, sosteníamos con certeza la importancia de no perder y continuar construyendo el vínculo, la enseñanza y el acompañamiento a las infancias y a las familias. Nuestro diseño curricular para la educación inicial menciona que el hecho de sostener lazos de confianza establecidos con las familias y la interacción constructiva con la comunidad comprometen una escuela infantil abierta, plural e integral. Ahora le paso el sombrero a mi compañera Karina. Gracias, Debo. De esta manera, mediante la construcción de vínculos y teniendo siempre presente el contexto de las diferentes instituciones educativas, donde realizamos nuestra residencia pedagógica y las posibilidades de conectividad de cada una de las familias, pudimos generar durante este tiempo de prácticas los acuerdos desde el respeto que nos permitieron ir construyendo a través de diferentes estrategias las propuestas planificadas. Cada propuesta fue cuidada desde el sentir y los sentires. Para seguir manteniendo la comunicación y sosteniendo el vínculo,
para llegar a todas las familias a través de las pantallas de la mejor manera posible. Con respecto a ello, hemos notado que los docentes y las docentes, a partir de los puentes que fueron tejiendo con las familias, buscaron diversas herramientas y o recursos para generar una comunicación fluida y constante. Los mismos pudieron ser, a través de nuestra experiencia observada, a través de audios, mensajes, videos, flyers, entre otras, que fueron enviadas, en nuestro caso, a través de grupos de WhatsApp que sostenían con las familias. Cada momento comunicativo que las instituciones educativas lograban con las familias fue y es pensado en su construcción como un momento de oportunidad para ellos y ellas. Es así que en los momentos que los docentes podían llevar adelante la entrega de módulos, por ejemplo, los módulos alimentarios, también aprovechaban de esta instancia para enviar recursos, propuestas, souvenirs, incluso para comunicarse, llegando así a cada uno de los hogares. Creemos que esto también es otra manera de acompañar. Para cerrar, a modo de compartiremos el siguiente audio que nos muestra un poco más cómo fue la comunicación con las familias. ¿Ustedes cuando juegan, persiguen a sus bebés? ¿Nos cuentan cómo es ese momento? Familias nos respondían. Antes cuando gateaba y ahora que camina, yo le digo, ¡ay que te agarro, ay que te agarro! Y ella se desespera y empieza a escaparse y se mata de la risa. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rocío y junto a mi compañera Belén realizamos nuestras prácticas en el jardín número 56. Mientras tanto, mi compañera Guadalupe y Constanza realizaron sus prácticas en la escuela infantil Mundo Nuevo. Nosotras desarrollaremos el eje recursos y herramientas tecnológicas. Transcurrimos gran parte del ciclo lectivo 2020 en la virtualidad, a través de otros medios de comunicación y otras herramientas tecnológicas, algunas de ellas nuevas para nosotros. En este marco, iniciamos nuestras prácticas pedagógicas en las instituciones educativas de nivel inicial. A medida que fuimos explorando las mismas, descubrimos sus potencialidades, quedándonos con aquellas que nos parecían más prácticas o nos resultaban más innovadoras, siempre teniendo en cuenta la modalidad de enseñanza que utilizan a nivel institucional. A continuación, mencionaremos algunas de estas herramientas y recursos tecnológicos que fuimos utilizando en este contexto a través de los siguientes temas: educación virtual, el uso de las TICs, nuevos recursos digitales y estrategias adecuadas al contexto actual, recursos didácticos de la educación inicial que se resignifican teniendo en cuenta el nuevo escenario de la educación, y el uso de la voz como recurso esencial. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañera Guadalupe. Está apagado tu micrófono. No, lo tiene prendido, pero no se le escucha. Guada, no se te escucha. No se escucha. ¿Ahora? Ahí sí. Bueno, perdón, me tuve que conectar del celu de Chiara. Sigo. O sea, empiezo. Bueno, durante este contexto tuvimos que utilizar diferentes medios para poder garantizar el derecho a la educación de todos los niños y las niñas, entre ellos las redes sociales como un potencial educativo en este tiempo de pandemia en el cual fue todo bastante complejo.
Bueno, en este sentido nos parece pertinente mencionar que esta nueva forma de enseñanza fue algo compleja y desafiante para todas nosotras, porque tuvimos que reinventar y repensar las estrategias y las metodologías de cómo enseñar y cómo llevar las propuestas adelante. Si pensamos, bueno, justamente en una educación que sea para todos y para todas, nos surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, de qué manera podíamos nosotras brindar una educación que sea para todos y todas en condición de igualdad, o cómo contextualizar la enseñanza enmarcada desde la virtualidad, y qué recursos y estrategias podíamos utilizar. A partir de estas y otras preguntas, fue necesario reinventar y repensar las propuestas y siempre teniendo en cuenta una nueva forma de hacer escuela en este contexto y acompañar de otra manera, pero acompañar, tal como lo plantea la autora Gisela Unto-Illich. Bueno, en este transitar de nuestra residencia pedagógica, no solo tuvimos que comenzar a usar los dispositivos tecnológicos, sino que fueron los únicos medios que teníamos disponibles para llevar la enseñanza adelante. Este contexto nos desafió y también, bueno, nos presentó como diferentes desafíos, como lo había mencionado, sobre todo para poder llevar la enseñanza adelante. Y también destacamos que nos ayudó muchísimo a todos y a todas para poder innovar, pensar, repensar nuevas estrategias y nuevos recursos, siempre teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos y las estrategias para transmitir la enseñanza. Respecto a los medios de comunicación digitales, estos fueron variando dependiendo de cada niño, cada niña y su familia que pertenecían a las distintas instituciones educativas que nos abrieron las puertas para llevar adelante nuestra residencia. Se fueron utilizando tanto grupos de WhatsApp como Facebook, encuentros por Meet y por Zoom, y las propuestas pedagógicas se transmitían mediante audios, videos, imágenes, flyers y GIFs, las cuales eran seleccionadas y pensadas especialmente para ese grupo de niños y niñas. En nuestro caso, como residentes, podemos decir que fue todo un proceso construir nuevas formas de enseñar y descubrir cuáles podían ser los recursos que nosotras utilizaríamos en nuestra práctica. En el caso de mis compañeras Wada y Constanza, ellas utilizaron GIFs, los cuales diseñaron con una aplicación llamada Mojo, y este fue su principal recurso de enseñanza para las 4 propuestas que llevaron adelante. Para ello tuvieron que seleccionar imágenes de buena calidad, tener en cuenta la duración de los mismos y proponer escritos cortos que acompañaran esas imágenes. En nuestro caso, con mi compañera Rocío, nosotras trabajamos mucho y resignificamos el uso de la voz, mediado por diferentes herramientas tecnológicas. Teníamos que tener en cuenta cómo y qué decir en esos segundos de audios que enviábamos, teniendo en cuenta nuestro tono de voz, experimentando el volumen y la expresividad que queríamos transmitir, y también teníamos que tener en cuenta el dispositivo con el cual estábamos grabando. También queremos destacar que una de las cuestiones que siempre tuvimos en cuenta fue la importancia de llegar a todos y todas los niños y niñas y de ofrecer una educación de calidad. Siguiendo con lo que se plantea en el diseño curricular para el nivel inicial de la provincia de Río Negro, nosotras sostenemos a la educación como un derecho, como un punto de partida para comprender al otro como sujeto de derechos, y su función es brindar herramientas, experiencias, saberes y estrategias para llevarla a cabo. Para dar cierre a nuestra presentación,
consideramos importante hacer referencia en el desafío que se nos presentó a lo largo de este año. Pensar en nuevas formas de enseñar, nuevos recursos, nuevas estrategias, enmarcadas en la virtualidad, fue un proceso muy complejo, pero sumamente enriquecedor para nuestra formación, el cual dejará en nosotras una huella que nos acompañará por el resto de nuestros días y de nuestra formación docente. Teniendo en cuenta todo lo que mencionamos anteriormente, sostenemos que desde el primer momento que supimos que realizaríamos la residencia pedagógica, tuvimos en cuenta dos cuestiones. La primera, que no iba a ser un camino sencillo. Y la segunda, que pese al contexto actual, la escuela debía seguir en pie, luchando y haciendo valer los derechos de cada niño y niña. Por ello, consideramos que la educación desde la virtualidad nos permitió comprender que se puede hacer escuela pese a cualquier contexto, porque la escuela siempre estará acompañando, sosteniendo y conteniendo a los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias chicas. Bueno, seguimos, vamos a presentar junto a mis compañeras el eje vínculos con las familias, con los niños y niñas y con las docentes conformadoras de la institución. Y en este caso presento a mis compañeras Gabriela Carrasco, Kiara Paulsen y Julieta Spasiuk. Bueno, junto a Gaby estuvimos haciendo nuestra residencia en el Jardín 56, Teresa de Calcuta, en 2 salas de 4 años, cada una en una sala distinta, y las chicas, Kiara y Juli, estuvieron haciendo su residencia en el CDI Pudú Pudú, en una sala de 2 años. Y bueno, para iniciar, no podemos dejar afuera y dejar de mencionar este presente, ¿no? Y este contexto que estamos atravesando de pandemia, en donde, bueno, nos invitó a poder pensar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y de encontrarnos, y en este caso, mediados a través de una pantalla. Entonces nos preguntábamos nosotras, como futuras docentes, cómo poder sostener, fortalecer, poder construir vínculos desde la virtualidad. Y consideramos que, bueno, esta es una pregunta que promueve a la reflexión constante y al análisis, teniendo en cuenta las distintas realidades que se entrelazan y que tejen una trama de relaciones, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, de este contexto y de este año en esta residencia, nos pusimos a pensar, bueno, cómo repensar los vínculos en la educación inicial, ¿no? Entendiendo que en los primeros años de vida es fundamental construir espacios subjetivantes en donde las infancias estén acompañadas, sostenidas, desde la voz, desde el cuerpo, las miradas, bueno, entre otros. Y de acuerdo a esto, la autora María Emilia López hace referencia a que es la maestra quien hace vínculos, quien se ofrece al vínculo y quien teje esos vínculos, ¿no? Y sostenemos nosotras también que la tarea docente en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos tan complejos, es principalmente estar dispuestas a que las cosas sucedan, ¿no? Estar disponibles. Y analizando estas realidades que nos atraviesan, poder entonces pensar distintas estrategias que puedan facilitar y promover un espacio de enseñanza compartido con otros y con otras, ¿no? Entonces, bueno, aunque la virtualidad claramente no reemplace la presencialidad, podemos decir que, y en base a la experiencia que hemos atravesado en este último tiempo, que a través de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de los gestos, se transmiten distintas maneras de decir, ¿no? El hecho de nombrar a un otro, a una otra que está del otro lado, poder acompañar y sostener desde la palabra. Como menciona la autora Ani Castro, cuando señala que es necesaria la presencia del otro, no es necesaria la permanencia para vincularse. Y ahora sí la dejo seguir a Gaby. Buenas tardes. Partiendo de que el cuerpo es un narrador insustituible de la trama vincular y relacional, una gran preocupación en la que coincidíamos al pensar en la residencia era la pregunta: ¿se pueden construir, sostener o fortalecer los vínculos desde la virtualidad? ¿De qué manera?
A partir de las conversaciones con las docentes conformadoras y la interacción con los niños y las niñas a través de diferentes formatos tecnológicos, pudimos notar que, como expresa Alicia Grasso, el cuerpo expresado en gestos, posturas, movimientos, cuerpo vivido, situado en el tiempo, es el que cobró relevancia en este contexto de pandemia. Es por eso que, a partir de la suma de todas esas expresiones, pudo haber un acercamiento a los hogares, a los niños y a las niñas. Nos sentíamos felices al recibir cada audio, cada video, cada foto en respuesta a nuestras propuestas. Para nosotras lo más valioso era eso, verlos disfrutar, compartir y aprender en familia las propuestas que pensábamos para ellos y ellas. En palabras de Patricia Moyano, hay que habilitar territorios existenciales, y esto nos hace pensar en el jardín como un espacio que habilita formas de ser, de expresarse, forma de descubrir significados, de respetar y valorar la diversidad, de vivir experiencias compartidas con un otro, con una otra. Entonces, en cada una de las propuestas que pensábamos y llevábamos adelante, estábamos abriendo posibles puertas a poder estar juntos y juntas, a pesar de este aislamiento. Bueno, buenas tardes. Continúo. Todo esto nos llevó a pensar nuevas formas de llegar a las familias, a los niños y a las niñas. Siguiendo con las autoras Soto y Violante, en el texto de Crianza Compartida de 2018, entendemos que nutrir también supone crear contextos de vidas enriquecidos a partir de la presencia de otros objetos, músicas, nanas, cantos, poemas, personas que conversan, que así ayudan a crear modos sociales de vinculación entre los adultos, adultas y los bebés, ¿no? En este caso los adultos, adultas serían los docentes. Por esto, de esta manera, sabemos que el trabajo en el equipo entre docentes, las familias y nosotras ha sido un pilar fundamental para poder llevar adelante entre todos y todas una crianza compartida y una crianza integral pensada en los más pequeños y pequeñas. Algunos de los obstáculos que se nos presentaron para la construcción de vínculos fue que no todas las familias tenían acceso a Internet, a la conectividad, y también teniendo en cuenta que en el contexto que estamos pasando, muchas veces sus prioridades eran otras. Sin embargo, seguimos sosteniendo que estamos de acuerdo en que una forma para poder acercarnos a los niños, a las niñas y a las familias es elaborar propuestas situadas, pensadas, con sentido, que promuevan el encuentro y el juego a través de la disponibilidad, el respeto y la responsabilidad en la planificación y el analizar las distintas realidades que tienen cada una de ellas, cada una de las familias. Bueno, un poco de lo que también conversábamos con las chicas al momento que decidimos abordar este eje, fue pensar justamente en qué función cumple la escuela, ¿no? ¿Cuál es su rol en este contexto pandémico que nos atraviesa? Y tomábamos las palabras de Gisela Untoigrich, que menciona que la escuela no solamente es la mera transmisión de un contenido, sino que es mucho más que eso, es un espacio de lazo social, un espacio de sostén y también de cuidado. Por otra parte, nosotras charlábamos y conversábamos sobre que algo que fue importante para esta construcción de vínculos fue el acompañamiento de las tutoras, las docentes, coformadoras que nos abrieron también las puertas de los jardines y hicieron posible nuestra residencia. Creemos que fue también fue fundamental el hecho de que nos acompañaron y también promovieron nuestra autonomía en cada propuesta que pensábamos y elaborábamos mientras que analizábamos justamente las diversas realidades para ver de qué manera y desde el respeto y el cuidado podíamos promover nuevos aprendizajes. Nosotras decíamos, bueno, para cerrar, ¿qué podemos como remarcar de esto de los vínculos en un contexto pandémico? Entonces decíamos, bueno, los vínculos realmente requieren de tiempo, requieren de encontrarse, de encontrarnos, de jugar, que en el nivel inicial es un pilar central. También pensábamos justamente en esto de la disponibilidad, del acompañamiento y del andamiar. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que conversamos y creemos que, bueno, progresivamente se pudieron construir estos lazos
gracias justamente al acompañamiento que también nos dieron a nosotras. Para finalizar, vamos a compartir un audio que seleccionamos y que creemos que de alguna manera refleja un poco esto de cómo fue para los niños y niñas encontrarse con el jardín desde la virtualidad. Doña Paulina, yo quiero amistad, porque en mi escuela no me siento solo en mi casa por el coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luciana y junto con mis compañeras Soledad, Camila y Nancy vamos a compartir nuestra experiencia en este contexto, haciendo hincapié en el eje de propuestas didácticas en relación a cómo se fueron pensando las propuestas de enseñanza, cuáles fueron los desafíos y dificultades que se nos presentaron en el transcurso de nuestras prácticas. Yo con mi compañera Soledad hicimos las prácticas en el Jardín Pudú, y mis compañeras Nancy y Camila en el Jardín Arcoíris. Bueno, en este tiempo de pandemia reforzamos aún más la idea de que la enseñanza siempre se da en contexto, y en este punto tomamos palabras de la autora Candia, que no es ajena a la realidad que estamos viviendo, y esto mismo lo pudimos vivenciar al momento de ingresar en las instituciones, la cual debíamos preguntar, indagar cómo se estaban llevando a cabo las propuestas de enseñanza, para luego poder desarrollarlas en nuestras propuestas. Estas planificaciones se trabajaron mediante un drive compartido, las cuales las docentes, los asesores de distintas áreas y las docentes conformadoras fueron compartiendo, realizando aportes y sugerencias para poder enriquecer nuestras propuestas y ir reflexionando constantemente sobre las mismas. Bueno, también esta planificación y la fuimos desarrollando por medio de un guión conjetural que nos permitió que las propuestas sean abiertas a los emergentes que vayan surgiendo a medida que las llevábamos a cabo, tomando decisiones. En los encuentros de Zoom surgían varias cosas, entonces nos llevaban a tomar decisiones. También, bueno, en esta interacción con los niños, niñas y sus familias, iban surgiendo otras cosas que no las teníamos planificadas. También estas propuestas didácticas las partimos en base a lo que nos fueron comentando las docentes que venían abordando, y tomamos como para un hilo conductor, para hacer un hilo conductor, sus sugerencias y lo que venían abordando. Lo hicimos en base a eso. Y bueno, y las propuestas didácticas las llevamos a cabo haciendo hincapié en la centralidad del juego. Las chicas Nancy y Camila, como pareja pedagógica, lo abordaron desde lo literario, los animales, y nosotras con Luciana lo abordamos animales desde la centralidad del juego, siempre poniendo énfasis en el juego, ¿no? Y la importancia para el nivel inicial. Y bueno, y que además que a través del juego los niños y niñas van conociendo el mundo que los rodea y comienzan a interactuar también, les permite interactuar con las personas que los rodean, en este caso las familias, ¿no? Siguiendo con lo que planteaba Sole, el sentido pedagógico en la planificación de las propuestas que estuvimos realizando, estuvo basado en la centralidad del juego. Cami, se te escucha muy bajito. No. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah. Ahora sí. Me sacó el auricular entonces. No, siguiendo con lo que planteaba Sole, el sentido pedagógico, ¿no? En la planificación de las propuestas que estuvimos realizando, estuvo centrado en la centralidad del juego, ¿no? Algo que es tan importante en la educación inicial.
Y también a la vez fue un gran desafío pensarlo desde la virtualidad, ¿no? Nos invitó a poder pensar y buscar cuáles eran los propósitos y los sentidos de lo que queríamos enseñar. También surgía esta tensión, ¿no?, entre las pantallas y el jardín maternal. Y la verdad que nos sirvió mucho y fue muy enriquecedor poder ver cómo las docentes lo proponían, ¿no?, por medio de audios visuales de no más de 1 minuto y medio, con sentido pedagógico, ¿no?, que eran compartidos a través de diferentes redes sociales, ¿no?, o medios de comunicación como Facebook y WhatsApp. También esto nos hizo pensar en lo que plantea el diseño curricular, ¿no?, continuando con la enseñanza mediada por las pantallas. Allí el diseño curricular expresa que una de las formas privilegiadas de enseñar es compartiendo y expresando afectos, ¿no?, que el niño o niña con el docente construyen su vínculo a través de la mirada, a través de la ternura, a través del contacto, a través de la comunicación personal. Así que esto nos llevó a preguntarnos y surgir nuevos interrogantes, que hoy les vamos a compartir 2 de ellos, a partir de esto, ¿no?, de pensar la enseñanza mediada por las pantallas. Uno de ellos es qué sucede con lo corporal, la mirada, los gestos, y el último es cómo sostener y defender los propósitos de la educación inicial y sobre todo del maternal. Bueno, siguiendo en la línea en que vienen planteando mis compañeras, uno de los desafíos que se nos presentó a la hora de pensar la planificación de la enseñanza fue cómo convocar a las familias y cómo invitarlas a ellas, ¿no?, para que puedan participar de las propuestas, porque en este tiempo fueron ellas las mediadoras y los nexos para llegar a los niños y las niñas. Bueno, en este tiempo también lo que más recalcamos en nuestra propuesta fue tener en cuenta las diversas realidades y necesidades que atraviesan las familias. Por eso mismo buscamos la forma de llegar a todos y todas en igualdad de oportunidades. Y en este sentido, la autora Malajovich nos propone que como docentes debemos seguir encontrando esos caminos para pensar lo valioso de la tarea, ¿no? Organizar la enseñanza, dice ella, para abrir la puerta al juego, al encuentro, a los tiempos personales, al disfrute por conocer, explorar y participar. De esta manera estaríamos garantizando el derecho a la educación. Y por último, a modo de reflexión, como grupos creemos que en el transcurso de nuestra residencia pudimos construir nuevos aprendizajes, repensar estas maneras de enseñar y de llevarlas a cabo, siempre pensando la enseñanza desde una perspectiva crítica y reflexiva en el quehacer de las prácticas. Y también, a su vez, rescatamos la importancia del trabajo en conjunto, tanto con las y los docentes, como así también con las familias que la verdad que este tiempo lo trabajamos mucho. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Belén y me tocó realizar mi residencia con mi compañera Julieta Ávila. Presento a mis 2 compañeras, que son Tania Cárdenas y Antonella Muse. El eje que nos tocó es evaluación de la enseñanza. Para comenzar, creemos pertinente citar a Sandra Nicastro, quien dice que revisitar la escuela, volver la mirada sobre ella, tendría que ver con encontrar atajos. Así en los caminos ya conocidos, de pronto puede aparecer el sendero poco transitado, que provoca curiosidad, sorpresa y también desilusión. Y a pesar de todo, invita a ser transitado, para renovar la mirada, el cómo, el qué, el desde dónde y el para qué. Bueno, durante estas prácticas, inmersas en un contexto particular, nos tocó realizar nuestra residencia. Por ende, conocimos nuevas formas de enseñar y donde fuimos encontrando diversos modos y estrategias para llegar a cada hogar. Esto nos permitió diseñar propuestas de enseñanza y a su vez conocer una escuela totalmente distinta a la que estábamos acostumbradas, esta vez mediada desde la virtualidad. Al abordar la evaluación de la enseñanza, nos parece pertinente poder explicar a qué nos referimos cuando hablamos de evaluación. Para ello tomamos a nuestro diseño,
quien nos dice que la evaluación es concebida como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y se caracteriza por ser un proceso de reflexión sistemático sobre las prácticas cotidianas que suceden en las instituciones educativas. Por lo tanto, como docentes, analizamos diariamente en las aulas y en las salas qué es lo que sucede, indagamos para poder mejorar los modos de llevar a cabo la enseñanza, las estrategias, los contenidos, su forma de abordarlos, los recursos, entre otras cuestiones. Muy bien. En este contexto, la evaluación se dio de manera diferente. Hoy en día podemos evaluar únicamente la enseñanza, ya que a la distancia es muy difícil contemplar o dar por cuenta los aprendizajes que se van formando por parte de los niños y de las niñas. En este sentido, cuando hablamos de evaluar la enseñanza, parafraseando a Steinman, sería realizar una observación y revisión de la tarea de enseñar, es decir, las fortalezas y debilidades de quien enseña. Como todos sabemos, este año no tuvimos la posibilidad de encontrarnos desde la presencialidad con cada uno de los niños y las niñas como estábamos acostumbrados. La enseñanza hoy está mediada por las familias. Son ellas quienes se encargan de tender esos puentes para que cada una de las actividades que pensamos y diseñamos puedan llegar a cada uno de los niños y de las niñas. Y de esta forma, el aprendizaje va a quedar en el hogar. Volviendo a retomar el diseño curricular, evaluar la enseñanza entonces para nosotros supone tener en consideración aquellas dimensiones que la van construyendo, que serían qué definiciones se van a tomar en cerca a lo que vamos a enseñar, cómo se usan y distribuyen los espacios, cómo se intervienen en los espacios a su vez, también cómo van resultando estos distintos modos de agrupar a los niños y a las niñas, es decir, trabajando en pequeños grupos, con la sala total, de manera individual, y por último, cómo va resultando estas propuestas que se trabajan con la comunidad educativa. Bueno, sigo yo. Y en lo que se refiere a nuestro proceso, en un primer momento tuvimos que realizar un acercamiento y una aproximación hacia la institución en la que íbamos a realizar nuestras prácticas. Para ello tuvimos que conocer al grupo de niñas y al grupo de docentes que trabajaban en esa institución, y a partir de ello los contenidos que venían abordando en cada sala para poder partir de ahí con nuestras propuestas. Una vez que fuimos tomando esta información sobre la institución educativa y el grupo de niños y niñas, decidimos cuáles eran los contenidos a trabajar, y fue muy importante poder seleccionar aquellos que resultasen más adecuados a las edades, a los intereses y que siguieran a los intereses de los niños, y que siguieran un hilo conductor con lo que la docente coformadora venía trabajando dentro de la sala. Cuando el recorte de contenidos fue definido, tuvimos que empezar a pensar en las propuestas que íbamos a llevar a cabo. Para eso fue necesario poder hacer una selección pertinente de los recursos tecnológicos que teníamos disponibles, y también teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de las familias y las vías de acceso a la tecnología, entre otras cuestiones. Bueno, ahora cada una de las parejas pedagógicas vamos a relatar cómo fue la evaluación en nuestro proceso. Bueno, en el caso mío y de Juli, nuestra planificación estuvo orientada en la exploración de los 5 sentidos y las sensaciones que cada uno de ellos nos provoca. Cuando comenzamos con la planificación, las primeras 2 actividades estuvieron relacionadas para que los niños y niñas puedan explorar con el tacto y el olfato, y en base a eso realizar alguna actividad con dichos sentidos. Al ver que no había un ida y vuelta por parte de las familias, nos angustió un poco la situación, pero entendimos que los tiempos en cada hogar, en cada familia son distintos, por ende puede ser que no tengan tiempo para responder o no llegaban a realizar las actividades, por lo que esta situación nos hizo cambiar un poco el sentido de nuestra planificación y nos surgieron algunos interrogantes. Bueno, los interrogantes que nos surgieron, que fueron los que hicieron que cambiemos el hilo de las actividades, fueron cómo las propuestas que generen en los niños y
las niñas y las familias una sensación de disfrute y que no se sientan obligados a realizar estas propuestas en este contexto. Y otra cosa que nos preguntábamos era a qué aspectos les estamos dando prioridad del diseño, o sea, qué aspectos del diseño y cómo es la puesta en marcha de esta planificación. Y después, ¿dónde queda el sentido de lo lúdico y del disfrute? Y al hacer una evaluación de lo que venía sucediendo con las modalidades de las propuestas y la interacción con los niños y las familias, y además teniendo en cuenta que la planificación es flexible y que la tarea del docente en este nivel educativo implica la búsqueda de integralidad para promover experiencias globalizadoras de aprendizaje a través del juego como uno de los pilares fundamentales de la educación inicial, decidimos que las dos actividades que seguían estuvieran más relacionadas con lo lúdico y con el disfrute, sin necesidad de que exista una respuesta por parte de las familias y de los niños y niñas, sin necesidad de que exista un ida y vuelta en estas propuestas. Es por eso que pensamos en una canción que invite a mover el cuerpo, y la siguiente propuesta estuvo relacionada con un cuento presentado en Teatro de Sombras. Chicas, les doy la palabra para que puedan contar su experiencia. Bien, por nuestra parte, junto con Antonella, las propuestas de enseñanza que llevamos a cabo a través de los encuentros por WhatsApp y encuentros por Zoom está basada en una experiencia literaria. Esta experiencia consistía en abordar distintas versiones y reversiones del cuento tradicional de Caperucita Roja. Esta decisión, esta propuesta literaria, se debía a la evaluación realizada previamente por la docente de sala y a su vez por nuestros aportes, al apreciar el entusiasmo y interés que mostraban los niños y las niñas ante este tipo de propuestas. Buenas tardes a todas. Bueno, siguiendo con la experiencia que nos tocó vivir en el Jardín de Infantes número 16, nosotras las actividades que planificamos con la docente de sala, así como los recursos que utilizaríamos para cada actividad, las fuimos también adecuando a las necesidades y a los intereses del grupo de niños y de niñas, logrando percibir por parte de ellos una buena recepción a medida que íbamos subiendo las actividades. Si bien la participación por parte de los niños y las niñas se daba de forma sincrónica y asincrónica, es decir, que algunos nos daban la devolución ese mismo día o en el transcurso de la semana, y también cada docente les posibilitó a los estudiantes una gama de alternativas para que ellos y ellas cuenten con otras alternativas a la hora de acceder a cada una de las propuestas de enseñanza que nosotras fuéramos subiendo. Para que estas actividades fueran mucho más atractivas para ellos y ellas, también le propusimos algunas situaciones de juego, lo suficientemente apropiadas para vincularlas con la temática que estábamos abordando, y por ello llevamos adelante dos propuestas lúdicas que al ser implementadas también nos permitió notar el entusiasmo y la alegría, el disfrute, el interés y la capacidad imaginativa del grupo de niños y de niñas. Bien, y para sumar a nuestra experiencia, las propuestas pedagógicas que llevamos adelante, ya sean las literarias o de juego, podemos apreciar lo atrapantes que pueden ser abordarlas desde la virtualidad. Observamos que el entusiasmo por parte de los niños y la actitud participativa, tanto de los niños como de las familias, estuvo siempre presente. Así también este contexto nos llevó a pensar, a reflexionar que en los hogares los tiempos de aprendizaje se van dando de manera muy diversa, y por otro lado, dialogando con la docente de sala, nos relataba que en esta nueva modalidad de enseñanza virtual hay ciertos contenidos que resultan más complejos de abordar que otros, y uno de ellos era los relacionados con el acercamiento a la escritura. Sí, bueno, y para concluir nuestro eje y dar apertura al debate y a las preguntas que vayan surgiendo, consideramos que la evaluación es un aspecto trascendental en el desarrollo del proceso educativo, y para llevar adelante esta actividad cada uno de los docentes involucrados en el proceso educativo debería escribir su propio relato, narrando las experiencias que se vivencian durante las prácticas. Así después, con esas escrituras, realiza el análisis y la reflexión necesaria
Y bueno, y consideramos que en este contexto pudimos volver a mirar el proceso de enseñanza y aprendizaje que estaban poniendo en práctica con el fin de llegar a los niños y a las niñas, con propuestas de aprendizaje enriquecedoras, situadas, dotadas de sentido y acordes a los intereses y necesidades de los chicos. Y hoy más que nunca debemos pensar y brindar una educación integral, inclusiva, de calidad y permanente para cada uno de ellos y de ellas. Por eso, en este sentido, consideramos que la educación como una manera de cuidar, de sostener, de acompañar a nuestros estudiantes, y compartimos el punto de vista planteado por el licenciado Daniel Brailovsky, cuando nos dice que cuidar es prestarle atención al otro, es pensar en el otro, es brindar el tiempo propio al otro, pero no cualquier tiempo, sino un tiempo amoroso y honesto. Y por eso, y con esto hemos finalizado el eje de evaluación de la enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que presentaron los 5 ejes con una solvencia, con una solidez. Eso tiene que ver con que ustedes mostraron una vez más que se dedicaron, que le dedicaron tiempo, que le dedicaron ese interés a aprender, no solamente a la práctica, sino también a ponerle marco teórico y sustento teórico a lo que se estaba haciendo. Así que muchas veces en esto que estuvieron comentando recién las chicas, surgió la palabra acompañamiento. Ese acompañamiento estuvo dado por muchos actores, entre ellas, las docentes coformadoras. Entonces, en este momento lo que queremos hacer es invitar a quien quiera abrir su micrófono para contar la experiencia, para hablar por ahí de lo que implicó como desafío, que fue otra de las palabras que apareció mucho también. Queremos invitar a las docentes coformadoras, por ahí escribir en el chat quién quiere hablar, quién quiere abrir su micrófono, y vamos con Kiara, que anda por ahí, vamos dando la palabra y vamos dejando que todos intervengamos en este círculo, en esta ronda de conversación. También invitamos a las tutoras que están acá, a las y los profesores coformadores, y también a los profesores del instituto, los profesores de las áreas, que también fueron una parte sumamente importante asesorando y ayudándonos en este proceso que recorrió todo el año. Así que vuelvo a hacer la invitación a quien quiera escribir en el chat para que nosotras lo leamos, o directamente abrir su micrófono para poner su voz y para comentar qué resultó la experiencia en cada uno de ustedes. ¿Alguien que tenga ganas de abrir? En el chat, no sé ¿Kiara? sí, que en el chat Ida Rodríguez habló justamente de esto, que dice que es muy interesante el tema de la evaluación y que muchas tuvimos que preguntarnos si realmente qué tenemos que evaluar y si podemos evaluar de esta manera, y eso creo que también era una de las preguntas que surgía entre nosotras, esto de decir, bueno, cuando estamos en la presencialidad, nosotras seguimos un proceso, estamos en la presencialidad en contacto con la otra persona, vemos su desarrollo a lo largo desde principio a final de año, entonces uno va evaluando como esa situación, evaluar bien entre comillas. Entonces también era una pregunta que nosotros nos hacíamos. Ahora, bueno, con esto de lo sincrónico, asincrónico, como decía Antonella Muse, ¿de qué manera podemos evaluar la enseñanza y si realmente hay un aprendizaje o no? ¿Y cuál es la prioridad hoy en día de la educación y de los jardines maternales e infantes específicamente? No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Ida, ahí le damos la palabra a Ida Rodríguez. Hola. ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha muy bien, Ida. Porque adelante, no escuchaba adelante. nada. Se escucha. ¿Cómo Adelante. están? Bueno, contando mi experiencia, muy hermoso todo lo que escuché,
todas estas palabras que ustedes fueron mencionando de acompañar, vínculo, crianza. Desde mi rol también fue un desafío porque yo pensaba, ¿cómo voy a enseñarles, cómo voy a acompañar a las futuras docentes por medio de la virtualidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Yo también tuve muchas preguntas, así como ustedes todas se fueron preguntando cómo organizar su planificación, su práctica. Y la verdad que enseñar desde esta virtualidad me ayudó a ver de que podemos seguir enseñando, y como alguien nombró por ahí, la escuela siempre está presente y no debemos ceder, como dijimos con las residentes. La educación no se debe ceder y tenemos que hacer de todo para llegar a nuestros alumnos y alumnas, y ustedes bien lo supieron hacer porque escuché que hicieron muchos recursos, jugaron con la voz, sé que hicieron un montón de cosas. Así que desde mi lugar, para mí fue un placer volver al instituto, encontrarme con algunas colegas y sobre todo enseñarles a ustedes y acompañarlas. Para mí fue un placer. Muchas gracias, Ida. Nosotras también creemos que fue muy importante el acompañamiento de los jardines, de las coformadoras, y que nos incentiven a seguir como construyendo nuestro posicionamiento como futuras docentes, o hoy ya quizá docentes. Y ahora le voy a dar la palabra a María Paula Salas, que está pidiéndola ahí por el chat. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, felicitarlas y felicitarnos, me parece que a todos, nos merecemos, primero a las chicas porque son las protagonistas de esto, pero a nosotros también como educadores, como educadoras, porque me parece que la escuela, las instituciones educativas, demostramos una vez más el compromiso que tenemos, el compromiso asumido con la sociedad, con los niños, con las niñas, con los niñes. Me parece importantísimo rescatar ese aspecto. Yo en lo particular, en lo personal, no voy a decir que fue una tarea sencilla, porque estas cuestiones tecnológicas me cuestan, se los expresé muchas veces a las chicas, pero bueno, yo también me sentí acompañada en esta segunda parte del año. Espero haberlas acompañado, haber estado a las alturas de las circunstancias. Bueno, y las felicito nuevamente, y la verdad que yo en esto creo que se lo dije a las chicas y lo manifesté en alguna otra reunión, que siento mucha admiración, sobre todo por haberse animado en este contexto histórico muy especial, haberse animado, ¿no?, a transitar este camino. De más está decirles que las felicito, bueno, nuevamente, y espero que sea el principio de algo sumamente maravilloso. Les mando un beso grande desde acá y, bueno, gracias por haberme permitido ser parte de esto también. Ha sido maravilloso y muy especial, realmente. En el chat vamos leyendo felicitaciones y agradecimientos, y creo que es una constante, ¿no? Como que hay algo que confirmamos, y es que todos contamos o los que estuvimos involucrados contábamos unos con otros. Por eso hablamos de prácticas solidarias, hablamos de prácticas con otros, con otras, y eso realmente fue un rasgo distintivo de este año. En el chat no veo nadie que pida la palabra. Adri, Palabra, ¿puedo? Dani pidió la palabra. Te damos la palabra, Dani. Ay, gracias. Vamos, Dani. Muy bien. No, quería decir que, bueno, primero que nada las felicito porque fue un gran trabajo que han hecho, donde, bueno, pensamos minuciosamente cada paso de este coloquio, un poco tratar de, primero, de disfrutar de este momento, que era un poco lo que queríamos, mostrarlo. Sabemos que fue un desafío para todas, y creo que algunas cosas han sucedido súper positivas,
que más allá de que todas tenemos ganas de encontrarnos en el instituto, de encontrarnos en las escuelas, porque la presencia es la presencia, pudimos trabajar codo a codo, como mencionamos, con cada una de las docentes conformadoras, con las profesoras, los profesores, con este desafío, ¿no?, que se nos presentó, y por ejemplo, no sé, un montón de cosas que han sucedido que fueron buenísimas y que son esas las que tenemos que rescatar, porque bueno, algo pasó, ¿no es cierto? Algo nos pasó, nos atravesó, y bueno, pensar en esto, por ejemplo, yo siempre les decía a las chicas, cuando ingresan a la residencia, hay un momento que decimos, bueno, para ingresar vamos pasando fases, ¿no? Tienen que tener todo aprobado, la planificación escrita con las devoluciones y todo, y ahí arrancamos. Y esta vez la planificación estaba en un drive, y en ese drive la íbamos construyendo y reconstruyendo, las directoras, las maestras conformadoras, las MAI, todo el tiempo, ¿no? Y esto que siempre hablan en didáctica, y nosotros también, ¿no? La planificación vivida. Y bueno, creo que esto ha sido, ¿no? Porque al no saber lo que va a pasar era evaluar, hacer una propuesta, juntarnos, pensar qué pasó, cómo lo podemos mejorar. Fue como una práctica totalmente reflexiva y colaborativa, y eso me parece que son valores en los que ojalá nos sigan acompañando y trabajemos para eso. Muchas gracias y felicitaciones. Sí, yo quería pedir la palabra como tutora de parejas en cuarto año, porque bueno, ha sido desde ya una experiencia inédita, novedosa, y sin embargo hubo algunos sentimientos de mucha profundidad que traspasaron la pantalla, lo cual fue para todos conmovedor, si se quiere, y lo primero que nos fuimos preguntando era acerca de la no materialidad física del jardín, y sin embargo la materialidad simbólica más fuerte que nunca. También sale con mucha fuerza esto de hacer escuela, y son solo 2 palabras, pero que nos podemos llevar para seguir pensando todo lo que eso implica, porque lo que hubo detrás es tanto compromiso y tanta calidad de cada una de las estudiantes, futuras docentes, hermosas maestras, sumamente implicadas en darle calidad a este proceso. Lo que ha sido traspasar la pantalla, y traspasar la pantalla es más difícil, si se quiere, que estar ahí cuerpo a cuerpo. También me quedé pensando y quería compartir que una de las frases más lindas que me tocó escuchar como tutora fue de una maestra formadora que le dijo a su estudiante, y seguramente sea eco de todas ustedes: te estaba esperando. Y la verdad es que para nosotras ha sido tan difícil pensar que esto era posible. Creíamos profundamente y queríamos poner en valor las prácticas que estaban teniendo lugar, con el mismo compromiso que pusieron ustedes, los jardines, las maestras, los equipos directivos, siempre creyendo en lo posible. Entonces, la verdad es que recupero esa expresión porque creo que sintetiza lo mejor que nos ha podido pasar y que nos han dado cada uno de quienes abrieron las puertas de las pantallas y de sus corazones, que es haberle dicho a una estudiante: yo te estaba esperando. Eso pone en valor también todo lo que ustedes pudieron compartir con lo que venían construyendo las maestras y las instituciones. Así que bueno, un gracias para todos los que fueron parte del proceso, y felicitaciones a las maestras, a las futuras docentes, ¿no?, que están tan posicionadas y comprometidas con la educación inicial. Felicitaciones a todos los que son parte, a los asesores también. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Analía. Había ahí, Albertina Nostroza dejó, que ahora vos lo podés retomar para leer, dejó Sí. unas palabras escritas en el chat. Sí. Albertina Inés Nostroza dice: felicitaciones a todas. Cuánto he aprendido de la enseñanza en tiempos de pandemia. Felicitaciones por la valentía de llevar adelante la tarea de enseñar con convicción y con la capacidad de construir vínculos desde la virtualidad, trascendiendo las pantallas. Gracias. Ivana pidió la palabra después. Ivana pidió la palabra.
Gracias a todas por estar, por ofrecerse como acompañantes, y bueno, ya ahora somos todas colegas, podemos decir eso, ¿no? Pensaba en esto que decía Dani, que esta vez la planificación estuvo en el Drive y estuvo ahí como sin terminar, como siempre en construcción, y yo tenía una pregunta que me está dando vueltas, que es esto de qué cosas esta experiencia les hizo, pero también nos hizo, modificar aquello que veníamos haciendo, que nos hizo problematizar aquello que teníamos tan aprendido, y que nos mostró que es posible hacer otras cosas. Bueno, nosotros como profes tenemos un montón de eso, pero también quería saber, a ver si alguna de ustedes, estudiantes, docentes, ya egresadas casi, tienen algo de eso bueno, que pensaban que iba a ser de una manera, o que lo habían aprendido de alguna manera y que ahora lo pusieron a jugar y se problematizó. Si tienen ganas de responder y si no, queda la pregunta ahí flotando. ¿Alguna que Yo quiera tomar ahí? Ahí va. Sí, creo que es algo que hemos hablado también, que hace referencia a esto de la planificación flexible, ¿no? Y al hecho de poder constantemente estar evaluando, pero más que nunca, el minuto a minuto, de si esto funciona o si no, hay que darle una vuelta. Creo que esta práctica nos llevó directamente a eso, a poder evaluar segundo a segundo y poder transformar, siempre teniendo en cuenta las distintas realidades y poder integrar e incluir a todos. Entonces, en mi caso, creo que esa evaluación constante, segundo a segundo, fue algo que apareció mucho y que nos hizo estar un poco más cancheras, flexibles a la hora de planificar, y es una herramienta que nos va a servir de acá en adelante por siempre, ¿no? Bueno, yo también quería agregar esto de las formas de decir, ¿no? Las formas de decir y acercarse, cómo proponer, porque este año ya no fue el estar cara a cara con el niño o la niña, sino que fue todo a través de las familias. Se hablaba con ellos y ellas y las familias estaban presentes, entonces todo el respeto y el cuidado en las cosas que decimos, creo que fue como un gran desafío esto, ¿no? De estar mediados por las familias, así que bueno, yo creo que es algo que nos atravesó a todas, más que nada, las que pudimos tener contacto directo con los niños y las niñas y las familias. Yo quería agregar a lo que vienen diciendo las chicas, que bueno, creo que se puso un poco en tensión y nosotras con el grupo de propuestas didácticas lo dijimos un poco, esto de poner el cuerpo de el jardín maternal, ¿no? Cómo llegar a esos niños y niñas, de poner el cuerpo, la mirada, el gesto, es como en este tiempo, digamos, donde tenemos a las familias, pero también las pantallas, es como, fue difícil, ¿no? Llegar a los niños y niñas con tanto de por medio, pero creo que a pesar de todo pudimos llegar de alguna manera pensando todo el tiempo en propuestas que sean significativas para ellos y ellas, así que bueno, nada, eso quería remarcarlo, ¿no? También un poco en lo que vienen diciendo las chicas, la planificación se vio en su mayor expresión súper abierta y flexible, y siempre fue como una planificación colaborativa, es decir, estaba en un drive y ese drive estaba la tutora, la coformadora, los docentes los y las docentes asesores. Entonces se puso en evidencia esto, ¿no? Bueno, también estas maneras de, bueno, a ver,
cómo lo escribo para que realmente se entienda qué es la idea o la propuesta o lo que yo quiero proponer como una experiencia. Entonces, eso también, nosotras hablábamos, por ejemplo, con nuestra coformadora Marcela del CDI Pudú Pudú, y nos decía, bueno, se ve claro, está expresado bien para poder también comprender en esa escritura, porque quizá el estar en la presencialidad uno dice, no, yo lo que quiero hacer es esto de acá, y uno lo explica con las palabras y después lo escribís, y bueno, la tutora o la docente te entiende. Y en esta instancia era no solo esto de empezar a escribir para que el otro comprenda lo más detallado y lo más minucioso, sino también pensar qué propongo a través de qué recursos, como venían diciendo las chicas del eje de los recursos y herramientas tecnológicas. Esto de aprender a usar nuevos programas de edición y un montón de cuestiones de qué evaluar. Bueno, yo ahora qué evalúo. Entonces, decir, bueno, a ver quién participó, cómo fue la participación, cómo se llevó adelante esa propuesta y evaluar más que nada este procedimiento, esta elaboración de esta planificación y de cómo fue puesta en marcha. Después, ahora quería dejar que acá Puli Rocha, creo que aparece así el nombre, dice que considera importante en la evaluación y planificación en esta formación la visión conjunta con el respeto por cada identidad grupal, que era un poco también lo que venían diciendo las chicas. Yo quería agregar, permiso, en relación a cómo pensar la enseñanza y cómo pensar las propuestas que abordamos, que deben ser significativas, dotadas de sentido, que desde esa construcción que fuimos pensando con mis compañeras, siempre desde el qué, el cómo y el para qué. Me parece que también es sumamente significativo en esa construcción de esa planificación que fue completamente abierta, como menciona mi compañera, y flexible. Bueno, les agradecemos la participación a todas. Del chat también rescatamos, Marcela Maldonado habla de respeto y compromiso por los niños, niñas y familias. Entonces, eso creo que fue una constante, que fueron los acuerdos básicos que pudimos construir para que pudiéramos llevar adelante esta experiencia que nos atravesó durante todo el año. Está pidiendo Lila la palabra y después vamos a ir ya cerrando porque estamos en horario, ¿no? Pide Lila entonces. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, en primer lugar decirles más felicitaciones. Decir que estoy totalmente conmovida, me resulta totalmente, es como los desafíos a los que nos hemos ido sumando, ¿no? Y a lo largo del año, pero más teniendo en cuenta lo que implica la enseñanza en este contexto. Cuántas cuestiones fuimos trabajando en relación a la comunicación, en relación a los vínculos, esto que ustedes están trayendo hoy. Me resultó extraño comenzar el coloquio en modalidad virtual. No sé si a ustedes les pasó, pero como lo viví así, como con extrañeza, en un doble sentido de lo raro, pero al mismo tiempo de extrañarlas y querer estar ahí en ese momento con ustedes. Por otra parte, creo que han hecho un gran, súper ejercicio de lo que es la planificación viva o como sucesión de borradores o como elijan llamarla. Han hecho un recorrido impresionante con eso, documentos que están constantemente escribiendo y reescribiéndose, así que eso es algo maravilloso que lo hayan podido experimentar. Cuestiones puntuales que tengo para decirles de todo el trabajo que hemos ido haciendo esto la charlé ya con algunas estudiantes, yo realmente me emocioné muchísimo y lo sigo sosteniendo cuando escuché las voces de los niños y niñas de las salas, cuando iban apareciendo esos indicios de que lo que ustedes estaban haciendo estaba empezando a tener repercusión, cómo los niños y niñas iban poniendo en palabras eso que ustedes iban proponiéndose a enseñar. Y por otra parte, me ha hecho muy bien al mismo tiempo ver el sostén que han propiciado las familias para que esos niños y niñas pudiesen
realizar esas propuestas, apropiarlas, trabajarlas. Ustedes fíjense que en esos audios se escuchaba a quien los estaba acompañando. Fíjate tal cosa, ahora mira esta, escuchá, decile tal cosa. Entonces se notó muchísimo ese acompañamiento de las familias como un pilar súper importante. Así que bueno, hemos ido analizando muchísimo los recursos, muchísimo en términos de la estética, de sonido, de la voz. Realmente no tengo más que palabras de, no sé, de bienestar, de lindas, felicitarlas y decirles a todos nuevamente que ha sido un gran desafío para todos y que ha implicado un esfuerzo inmenso de las profes del taller que se puedan abrir las puertas de las instituciones en un contexto por demás adverso. Así que, ¿hay cuestiones a seguir profundizando? Sí, siempre, porque no terminaron hoy, ¿sí? Así que, abrazo y felicitaciones a todas. Muchas gracias, Lidia. Sí, nosotras, bueno, a mí particularmente me pasó esto de que extrañé los encuentros en el instituto, el estar en el aula buscando una silla, una mesa, no importa, pero estando ahí, creo que todos lo extrañamos. Bueno, voy a darle la palabra a Mariana Lorenzo, que la estaba pidiendo, así que te doy la palabra, Mariana. Hola, hola a todas y a todos. Simplemente felicitar desde el corazón a todas las chicas, escucharlas, la verdad es que fue así como maravilloso, así como también fue este recorrido que pudimos transitar en esta virtualidad. Creo que lo más complejo, o en lo personal, lo que me parecía más complejo de generar es a través de la pantalla la humanidad, lo humano, qué era lo que podíamos, con una pantalla en el medio, entre las chicas y los chicos del otro lado, las familias, y nosotras desde acá, qué era lo que podíamos hacer para que justamente lo humano esté. Y eso estuvo, y creo que no es algo menor, creo que es maravilloso, creo que es un recontra desafío que como escuela, como docentes tuvimos, todas las chicas residentes, nosotras con un montón de años ya transitados, pero que nos atravesó a todos por igual en ese sentido. Y tuvimos que salir en la búsqueda de cómo hacerlo, ese gran desafío, y lo maravilloso también de hacerlo en conjunto, de hacerlo de a dos, de a tres. Creo que nos dimos el tiempo, nos dimos el espacio, nos dimos el pensamiento para seguir y para verdaderamente ver por dónde seguir. Y creo que eso es parte de lo valioso de esta pandemia, de este tiempo que nos toca transitar, complejo, con tantas desigualdades, pero que también nos dejó un montón de cuestiones súper positivas e interesantes para seguir caminándolas cuando volvamos a la presencialidad en el momento que sea. Pero también nos dejó un montón de cuestiones súper importantes y valederas. Este momento de encuentro está siendo, y quizás hubiera sido, no sé, desde lo presencial quizás hubiéramos estado tantas personas, no lo sé, pero bueno, también esta pandemia nos habilitó otras cuestiones, otras miradas, otras formas, el corazón más abierto quizás, y la construcción conjunta como algo tan importante y necesario para seguir transitando. Así que desde lo personal, un sentimiento muy agradecido de haber caminado juntas y de habernos enriquecido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que todas las intervenciones tienen eso, ¿no? Como la amorosidad. Como tenemos ya que empezar a cerrar y la emoción ha ido creciendo a medida que transcurre este encuentro, queremos invitar a Vivi y a Vero como parte de nuestro equipo directivo que nos están acompañando en este coloquio, a saludar, a que abran su micrófono para contarnos, para decirnos lo que ustedes tengan ganas en este momento. Así que Vivi, Vero, todo suyo. Bueno, ahí tomo la palabra.
Primero que nada, por supuesto, totalmente agradecida por esta invitación, esta aula magna que se ha convertido en un espacio repleto de mucha presencia y de mucha calidez. Yo me remontaba, mientras las escuchaba, a lo largo de todo este ratito tan cálido, a los primeros días del año, allá por abril, por mayo, que todo era incertidumbre y todo era un desconcierto muy grande. ¿Quién diría que en este noviembre estaríamos ahora con estas sonrisas, estas alegrías, estas felicitaciones, estas reflexiones acerca de lo que se fue descubriendo, lo que se transitó, que al principio no estaba tan claro, ¿no? Eso me regocija enormemente, y quiero poner en valor algunas cuestiones, algunas palabritas, algunos conceptos, algunas ideas que recorrimos mientras las escuchábamos, que tienen que ver con la familia, con el vínculo con las infancias, el trabajo amoroso con las coformadoras, con las instituciones, esas redes que cuidan las infancias, ¿no? Todos esos momentos comunicativos, las distintas maneras de decir, sostener desde la palabra, decían ustedes, que los formatos utilizados, los nuevos, ¿no? Los videos, flyers, memes y todo tipo de momentos comunicativos que son en esta instancia tomaron una relevancia muy interesante también para seguir pensando, ¿no? Rescato enormemente el jardín que habilita esas formas de pensar, de sentir, de poder estar juntos y juntas, la maravilla de trabajar y enseñar con bebés, las nanas, las canciones que traía una de las chicas, la escucha, el contexto, la centralidad del juego en esta virtualidad. ¿Quién diría que eso podía ser pensado de esta manera, ¿no? Hace unos meses quizás no lo pensábamos como posible. Nos quedan algunas preguntas, por supuesto, que las fueron transitando a medida que fueron interviniendo. ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Cómo pensar que estas propuestas sean significativas? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Son preguntas propias del hacer docente, y resignificar todos esos recursos en el nivel inicial, los recursos a modo de estrategias digitales. Y una frase muy interesante, ya como para terminar esta felicitación, estar dispuestas a que las cosas sucedan, estar disponibles, ¿no? Como sostuvo uno de ustedes, se ha convertido esto en una instancia amorosa y honesta. Estas huellas que nos acompañarán, también decían. No fue un camino sencillo, pero la escuela siguió enseñando. Felicitaciones a las profesoras, a las coformadoras, a las residentes, a los jardines y a ustedes en particular, estas docentes comprometidas. Rocío, Guadalupe, Constanza, Belén y Belén, Melanie, Karina, Camila, Nancy, Antonella, Tania, Kiara, Julieta y Julieta, Sofía, Gabriela, Débora, María, Soledad y Luciana. Muy agradecida y nuevamente felicitación. Y yo no puedo hablar. Bueno, se me hace el nudo en la garganta. Solo me sale esperanza que estemos mejor, que empecemos por lo menos las barilochenses y los barilochenses a tomar conciencia de que es muy grave nuestra situación. Y como decían ustedes, nuestras estudiantes, intentamos entre todos los profesores en cuidarlas, ¿no? En cuidarlas buscando soluciones a sus problemas, a los datos, a la internet, a la netbook, eso que ustedes mismas hicieron con las maestras y con las niñas de las instituciones, intentamos hacerlo desde el equipo directivo, que nosotras siempre nos llamamos Equipa porque somos todas mujeres. Hace muy poquito, en diciembre del año pasado,
Jimena Aguirre, Alejandra Rosso, Fernanda Cormase, Vero Patiño y yo iniciamos esta equipa directiva, y junto, bueno, con Adriana Estupiñán, que hoy está aquí como compañera jubilada, ¿no?, de la institución, bueno, nos toca este momento. Nosotras quisiéramos que estuvieran todas nuestras estudiantes en el instituto. Y como ustedes mismas lo plantearon, no estamos todes, no estamos. Pero hay un compromiso también del gobierno provincial y nuestro también como institución en seguirlas acompañando a ustedes en el año 2021, porque sabemos que la presencialidad no se puede reemplazar por la virtualidad. Entonces, ese trayecto que ustedes no tuvieron la oportunidad por el contexto, por lo que estamos viviendo, las vamos a seguir acompañando en el 2021 o en el 2022 o cuando sea. Cuando estemos ahí, cuando ustedes estén en las instituciones educativas. Ese fue el compromiso del Estado provincial para que podamos hacer el cierre hoy, ¿no?, de este trayecto del taller de prácticas de cuarto año. Muy orgullosas estamos todas, todes, y es verdad que, como decía Mariana, tal vez en la presencialidad no nos hubiéramos podido ver, no las podríamos haber visto a todas simultáneamente. ¿Qué más decirles? Que es así, hay que siempre tener la esperanza de cambiar el mundo, de cambiar la vida, nuestra vida, para vivir mejor, y la vida de las niñas, los niños y las niñas. Y que siempre podemos estar mejor en lo colectivo. Así que como institución formadora, como Instituto de Bariloche, les decimos que estamos muy orgullosas y que creemos, como decía Paula, que además muchas son egresadas también del instituto, nos hacen ver muy viejas a todas nosotras. Todas las coformadoras estuvieron junto a nosotras en la formación. Decirles, bueno, muchas gracias, felicitarlas, y bueno, hasta pronto, y gracias a Adriana, ¿qué decirte, Adri? Bueno, de este tiempo que has vivido, has pasado por la institución. Con Adri entramos juntas al Instituto de Formación Docente en el 2004, así que hemos compartido muchas cosas de la transformación, de la formación, fundamentalmente de construir la práctica desde primer año, de hacerla desde 4 años, de estar orgullosas de construir esos diseños curriculares para la formación y para la educación inicial, donde hay muchas cosas que fuimos aprendiendo siendo formadoras de formadoras, así que muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias, Vivi. Bueno, para cerrar, ahora sí invitaría a todas, a todos los que estamos a prender las cámaras, porque retomando un poco lo que fue surgiendo, creo que si nos pensamos en abril, donde, como decía Vero, todo era incertidumbre, lo que nos caracterizó fue la confianza, fue creer en la posibilidad y en apostamos a que íbamos a poder llevar adelante lo que finalmente hicimos. Así que un reconocimiento, un agradecimiento, justo como lo dijeron ustedes, tocó por esas casualidades que fuera mi último año de trabajo, así que eso le agrega una conmoción más a este hecho tan conmovedor. Así que, bueno, ¿qué decir? Un aplauso, unas felicitaciones, un abrazo a todas nuestras docentes nobles pronto recibidas, y un agradecimiento
bueno, a todas mis compañeras, mis compañeros, profesores, a las docentes coformadoras, muchas ex estudiantes nuestras y hoy grandes docentes. Así que bueno, con las chicas queríamos levantar un mate, una copa, hacer un brindis, ¿no? Así habíamos pensado el final, así que con el mate, con la copa, con el agua o con lo que nos dé en este momento, queremos abrazar a todas y brindar por esa esperanza en la que todas y todos estamos apostando. Muchísimas gracias. Abrazo, Adri, te queremos mucho. ¡Bravo! ¡Aplauso para Adri! ¡Grande! Bueno, es el momento de las chicas, es el momento del cuarto año. Vienen volando los huevos, imagínense. Le estamos tirando felicidades. Flores, chicas. Bueno, damos por cerrado el encuentro. Les agradecemos de nuevo a las docentes conformadoras, a las chicas de cuarto, si se quieren quedar un ratito más, y a los demás vamos despidiéndolos. Y nos quedamos ya en una reunión un poquito más íntima para hacer el cierre nosotros. Así que les agradecemos por haber estado. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Chao, gracias.